Buenos días. Mi nombre es Armando Rivas. A continuación, una breve exposición eh, del módulo 4 en lo que respecta a documentos, experticias y las presunciones. Hablando de documentos, podemos definir que el documento es una prueba documental utilizada como medio disponible para demostrar la veracidad o no de un hecho alegado. Es por cuanto la información consta en documentos escritos puede ser valorada por un juez que muestra veraz a la autenticidad de un hecho. Su naturaleza jurídica radica en los acontecimientos de la vida y del tráfico jurídico económico que ésta puede representar, en virtud en la cual se crea y se modifica o se extingue una determinada situación jurídica. Y en sentido más restringido se entiende por documento el escrito que se constata y recoge un acto de negocio por lo cual se crea una situación jurídica nueva o se modifica esta, o se modifica la existente, pues. Entre sus elementos tenemos elementos materiales, que es el soporte del documento y el vehículo que lo transporta. Elementos gráficos, es la forma como se presentan, pueden ser letras, números, píxeles, etcétera. Elementos lingüísticos, en un sentido amplio, pues el lenguaje escrito audiovisual, pero también tiene que ver con el idioma, el software, etcétera. Elementos intelectuales, es el contenido que el documento desea transmitir. Dentro de su clasificación tenemos uno, por razón de la persona que la emana, es la principal y la más importante, se clasifican en documentos públicos emanados de funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y documentos privados en los que no interviene, por lo menos en el ejercicio de sus funciones, ningún funcionario, sino solo personas privadas. Por su solemnidad, se clasifican en documentos de ad solemnitatem y ad probationem, según generen el acto y constituyen la única forma de reconocer la existencia de un acto jurídico determinado. Es solo como prueba en este acto, que se puede acreditar también como cualquier otro medio probatorio. Por su fuerza probatoria, se clasifica en auténtica, aquella prueba que por sí mismo y fehaciente, la que permite presumir la existencia de un hecho. Documental compuesto, formado por dos o más tipos de documentos documentales que se sustenten entre sí y cuyo contenido mantiene una unidad de información que se les conoce comúnmente como expediente. O sea, todos tienen que ver con el mismo. O sea, es un comprobante de pago, trámites de licencia, etc. Documentos públicos. El documento o instrumento público es aquel documento expedido y autorizado por funcionarios públicos competentes y que dé fe de su contenido por sí mismo. El documento público auténtico, eh, 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 podemos decir que todo documento público es auténtico, pero no todo documento auténtico es público. Explicando que el documento es público porque lo forma o interviene en su formación un funcionario facultado por la ley para tal fin, para autorizarlo, y dar certeza de que los hechos jurídicos que allí emanan, pues, es de carácter público y legal, que se ha realizado, visto u oído. El documento auténtico son aquellos formados únicamente por los particulares que después de formados y solo debido a la intervención a posteriori del funcionario se obtiene la certeza de que son autores y que el acto se realizó. Tacha de documentos. Concepto. La tacha de un documento de defensa que posee la parte a quien se le atribuye la suscripción o se le imputa como suyo o un manuscrito. Esta podrá tachar los mencionados documentos en cualquiera de las siguientes oportunidades: en la contestación de la demanda, en la audiencia que se ordene detenerlo como prueba. Sus bases legales radican en el artículo 448 y el artículo 442, ordinal 10, la tacha de los instrumentos del procedimiento civil, prueba de experticia 442, ordinal 10. Las facultades del juez al sentenciar sobre una impugnación o tacha de instrumentos, artículo 442, ordinal 13. Efecto de la cosa juzgada civil o penal, 442, ordinal 16. Suspensión del procedimiento civil cuando curse juicio penal sobre la falsedad de un instrumento, el mismo 442, ordinal 11.
Respecto al juez civil, la decisión dictada del juez penal 442 ordinal 11, en caso donde el juez civil podrá apreciar los hechos, aunque no haya decisión en no penal. Clases de tacha. Tacha por vía principal, tacha por vía incidental. Tacha por vía principal, ya sea como objeto principal de la causa, en este caso del demandante, expondrá su libelo motivo que funde la tacha, expresando de manera detallada los hechos que reciben de apoyo y que se proponga aprobar. Por tacha vía incidental es la que se propone en cualquier estado y grado del proceso por los motivos expresados en el Código Civil. Su valor probatorio, la tacha, valor probatorio, incorpora pruebas legales dentro de un juicio o proceso administrativo, en el que se establecen los medios de prueba, es decir, los instrumentos que se usarán para probar los hechos, en el que cada uno tendrá su valorización. En la prueba de informes, otro punto, prácticamente llamamos prueba de informe aquella en que las partes solicitan en que una dependencia pública, empresa del sector privado, servidor público o persona física rindan al tribunal información determinada relativa a los hechos que se debate en determinado procedimiento judicial. Ahora bien, vamos a hablar sobre el punto de la experticia. La experticia es una prueba indirecta, por medio del cual se solicita el dictamen de especialistas sobre determinados hechos y cuya apreciación exigen adecuados conocimientos. Este punto pues ya ha sido estudiado anteriormente en anteriores módulos de este mismo subproyecto. Constituye una actividad procesal que realizan personas poseedoras de conocimientos especiales, distintas a las partes mediante el encargo de un tribunal, determinadas o destinadas a suministrar al juez razones y conclusiones en relación con determinados hechos cuyos conocimientos o entendimiento escapa al saber del común de las personas. Cabe destacar que el resultado de esta experticia no tienen injerencia, no tienen vínculo alguno con la posible sentencia o decisión que determine el juez. Objeto de la experticia: cooperar en la apreciación técnica que cuestione de hechos sobre los cuales debe decidir el juez según su propia convicción. Importancia de la experticia. La experticia es fundamental y es de gran importancia para la materia penal, ya que ella realiza una exposición, investigación y análisis de un hecho, de un objeto, de un comportamiento, de una circunstancia, de un fenómeno acaecido. Los principios generales de esta aplicación radican en los siguientes. 1. Principio de la autorresponsabilidad. 2. Principio de la veracidad. 3. Principio de la libre apreciación. 4. Principio de la unidad de la prueba. 5. Principio de la igualdad. 6. Principio de la publicidad o socialización de la persuasión judicial. 7. Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba. 8. Principio de la libertad de medios de prueba. 9. Principio de la separación del investigador y el juzgador. 10. Principio de la licitud de la prueba. 11. Principio de la inmediación. 12. Principio de la necesidad de la prueba. 13. Principio de la comunidad de la prueba o adquisición procesal. 14. Principio de la contradicción de la prueba. Y por último, 15. Principio del empleo de las reglas de la experiencia en la valoración de las pruebas o su indicación o señalamiento. Esta prueba, la prueba de experticia, en el ordenamiento jurídico venezolano vigente, aparece establecido en su artículo 395 del Código de Procedimiento Civil vigente, que establece: son medios de pruebas admisibles en juicios aquellos que determina el Código Civil del presente Código y otras leyes de la República. Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley. El nombramiento de expertos a instancia de partes fijados por el juez, oportunidad de capacitación y juramentación. La oportunidad para nombrar a los expertos está contemplada en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil venezolano, el cual establece que una vez admitida la prueba, el juez fijará una hora del segundo día siguiente para proceder el nombramiento de los expertos. Pueden ser expertos, según el artículo 453 del mismo código, solamente personas que por su profesión, industria o arte tengan conocimientos prácticos en la materia que se refiere a la experticia.
Para el nombramiento de estos expertos se pueden llevar a cabo de dos maneras distintas. Una, experticia a instancias de parte, cuando la experticia sea acordada o solicitada por las partes. Experticias de oficio, cuando la experticia se haya acordado de oficio por parte del juez y éste nombrará uno o tres expertos, tomando en cuenta para ello la importancia de la causa y la complejidad de los puntos sobre los cuales se debe dictaminar los expertos. Inspecciones judiciales. Esta es una diligencia procesal practicada por un funcionario judicial con el objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción, mediante el examen y la observación en sus propios sentidos, de hechos ocurridos durante la diligencia o antes que se subsisten los rastros, huellas de hechos pasados en ocasiones de reconstrucción. Su objeto radica en precisar las consecuencias producidas por la conducta u hecho en la persona, cosa u objeto sobre el cual recayó la acción u omisión. Por ejemplo, la pérdida del habla, del oído o de cualquier otra función, la existencia de una cicatriz perpetua y notable, o bien la destrucción total o la inutilización parcial de una cosa, entre otras. Entre sus elementos tenemos afirmación base, 1, conocida también como supuesto punto de partida de la presunción, hecho conocido como el indicador. 2, afirmación resultado. Es la que resulta de una afirmación, consecuencia o afirmación presumida directamente relevante a los fines de la prueba que será utilizada dentro del juicio para con esto conseguir una sentencia. El enlace, 3, el enlace, es el elemento individualizado de la presunción que permite el paso de la afirmación derivada de los medios de prueba. Dentro de las experticias o dentro de la serie de pruebas podemos hacer mención la inspección ocular, que aparece también mencionada en el Código Civil y en el Código Procesal venezolano. La legislación venezolana, aunque no la definen, ¿verdad?, como una inspección judicial, pero sí enuncia el objeto. Ahora vamos a hablar sobre las presunciones jure et de jure. Podemos definirla, o se puede definir la presunción jure et de jure, como aquella operación lógica por la que se tiene por acreditado un hecho desconocido a partir de otro, sobre cuya existencia no existe duda, por su reconocimiento o prueba que no admite prueba en lo contrario. La presunción no constituye en sí un medio de prueba, sino un medio de valoración de la prueba practicada, que se funda en el enlace lógico entre el hecho demostrado y el hecho incontestable, y aquel que se trata de probar, que permite considerar probado como un hecho relevante para la resolución del proceso del litigio. Dentro de su clasificación, se clasifican en legales y judiciales, según las establezca la ley, o sea, productos de deducciones hechas por el juez. Presunciones legales son aquellas fijadas por el legislador, teniendo en cuenta que según el orden normal de la naturaleza, de ciertos hechos derivan determinados efectos de orden público, vinculadas al régimen jurídico que imponen una solución en la que el juzgador no pueden apartarse. Su marco legal radica en el artículo 1395 del Código Civil venezolano, expresando que la presunción legal es la que una disposición especial de la ley atribuye a ciertos actos o a ciertos hechos. En el derecho venezolano tenemos algunas disposiciones legales que expresan la admisión de la presunción para efectos de la exposición. Podemos mencionar la Constitución, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Procedimiento Civil, e inclusive la Ley Orgánica del Trabajo. Su valor probatorio, el legislador hace razonamiento y establece la presunción, pero a condición de que se pruebe el hecho en que ella se funda. Por lo tanto, consta de los mismos elementos que las presunciones judiciales: un hecho que sirve de antecedente, un razonamiento y un hecho que se presume. Ahora hablamos de las presunciones iuris tantum. El iuris tantum es una presunción legal que da por válidos y ciertos un hecho siempre
que no se demuestre lo contrario, mediante la presentación de una prueba o que se demuestre la necitud del hecho. Su clasificación son algo controvertidas, en cuanto a que las presunciones iuris et iuri, las anteriores, son más que presunciones verdaderas declaraciones legales, y las iuri tantum son o bien un desplazamiento de la carga de la prueba o una dispensa de prueba a favor de una de las partes, acompañada de una denegación de la prueba. Estas presunciones son aquella operación lógica por la que se tiene por acreditado un hecho desconocido. Su marco legal, igual que la anterior presunción: Constitución, Código Civil, Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil, Ley Orgánica del Trabajo, etc. Toda aquella legislación que admita una presunción. Su valor probatorio pues permite probar la inexistencia de un hecho o de un derecho, a diferencia de las presunciones iuri et iuri de pleno y absoluto derecho. Presunción que no admite prueba en contra, o dicho de otra forma, no es un valor consagrado absoluto, sino que es un juicio hipotético que puede ser invertido, acreditado, que es un acto ilegítimo. Muchas gracias por la atención.